Seguimos con su programa El Día. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Bueno, ayer el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, designó como su representante, como el representante de su candidatura ante la Junta Central Electoral al senador Iván Lorenzo, provincia de La Espiña. Nos llamó la atención, hicimos varias consultas. Ven acá, ¿qué significa esto? Es una expresión de cuál es la señal que esto envía. Y al menos dos personas bien conocedoras del asunto, técnicos en la materia, nos decían que no había nada extraño en el asunto, que hay candidatos que lo hacen, no se estila mucho, se deja el delegado técnico, el delegado político, pero como el representante de su candidatura. Hay partidos que el propio coordinador de campaña es quien lo hace. De todas maneras, a nosotros nos llamó la atención porque ayer conversábamos con Danilo Díaz, que es técnico, delegado técnico ante la Junta del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué significa esto? Bueno, probablemente una jugada para dinamizar un poco la situación dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, eso es un aspecto. Despejada esa duda, pasamos a ver entonces la situación, las denuncias que está haciendo el PLD, que está haciendo la oposición. La Fuerza del Pueblo dijo hace unos días que va a llevar ante la OEA la denuncia del uso o del abuso que según ellos comete el gobierno dominicano o el partido de gobierno en contra de la oposición al negarle la asignación de, ellos entienden, la mitad de los recursos que por ley le corresponde, es decir, 0.5% en los años electorales. En este año 2004, en función del nivel del presupuesto, más de 1,5 billones de pesos, significaría, según sus cálculos, 5.111 millones de pesos. La Junta, a partir de lo que se aprobó en el presupuesto, le ha asignado 2.500 millones de pesos, es decir, más o menos la mitad. Bueno, la mitad, 0.25%. ¿Pero qué resulta? Que fueron los mismos legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, junto con los del PRM, con los de la Fuerza del Pueblo y todos los que tienen representación en el Congreso, los que aprobaron ese presupuesto y no levantaron la voz. En un debate que se viene, bueno, recuerden que el presupuesto debe aprobarse en el último trimestre del año, digamos que octubre, algo así. Entonces, desde septiembre se conoce esa propuesta, digamos que ese presupuesto, ¿no? Se conocen los montos y nadie levantó la voz solo hasta ahora. La Fuerza del Pueblo, Rescate RD, dice que va a llevar el tema ante organismos internacionales y me parece que es un vano intento. Más vale que los partidos llegasen a algún acuerdo aquí. Si yo fuese PR, de mi parte que no le den un peso a los partidos, que no le den un centavo, que se la busquen como ellos pueden. De todas maneras, esa ley que se aprobó fue para que no llegase dinero sucio a los partidos y sin embargo lo consigue de todas maneras. Hay un diputado del PRM preso por narcotráfico en los Estados Unidos. Y aquí sabemos, porque en este país conocemos al cojo sentado y al ciego durmiendo. Aquí hay gente que todo el mundo sabe en su comunidad cómo hizo su dinero. Y están ahí en el Congreso. De manera que esa ley poco sirvió. De todas maneras, a pesar de ese criterio personal, entiendo que el gobierno se quitaría un ruido si llegasen a algún tipo de acuerdo y bueno, y accede al reclamo que hace el PLD y que hace la Fuerza del Pueblo de que mediante una modificación a la ley de presupuesto, mediante un presupuesto complementario o de la forma que ellos entiendan, le busquen algún arreglo al asunto y se le asigne ya lo que dice en teoría la ley. Recordemos que aquí hay muchas leyes que establecen montos fijos como el 5% para la UAS, que nunca se ha cumplido. Mejor se lo dan a las universidades privadas de diferentes maneras, menos a la UAS, por la razón que usted pueda pensar. Yo pienso que por razones básicamente políticas, ¿no? Que no les interesa un centro del desarrollo del pensamiento crítico, no le interesa a ninguno de los gobiernos, no hablemos que de Balaguer, no, a ninguno.
pero sí pueden ayudar a las universidades, que no está mal tampoco, que ayuden a las universidades. Mientras haya conocimiento, mejor. Pero bueno, el 5% para la UAS nunca se ha cumplido. El 10% que corresponde por ley a los ayuntamientos tampoco se cumple. Y así una serie, bueno, hay un porcentaje que le corresponde a los congresistas, al poder legislativo, ese sí se cumple, a ese sí se lo dan. El 3%, si no me equivoco, que le corresponde al Poder Judicial, bueno, se cumple a medias. Casi nunca se cumple, siempre le dan un poquito por debajo, aunque últimamente le están dando un poquito más. Entonces, ese es el argumento que hay, de que si bien hay leyes que establecen montos fijos para determinadas instituciones o poderes del Estado, lo que diga el presupuesto que se apruebe en ese año, aunque lo mande el Ejecutivo, lo aprueban todos los legisladores de todos los partidos, eso es lo que se aplica. Eso es lo que se aplica. Esa tenemos, yo creo que el PLD da una mala señal, que la oposición en conjunto da una mala señal porque está mostrando una debilidad. Si usted antes de un pleito se cuadra y empieza a decir, el árbitro, oiga bien, usted está en posición ahí, o de boxeo, o como sé yo, al bate, o bien en Senkusu, con lo que usted quiera, en la posición que sea, arte marcial o en un deporte. Y antes de comenzar el partido, antes de comenzar la pelea, usted comienza a gritar, a decir que el árbitro está del otro lado, es una señal negativa que se revierte en contra de quien la hace. Con esa concluyo, voy a pasar con mis compañeras que ya tienen a nuestra invitada del día. Es una persona a quien yo respeto y admiro mucho, un pensamiento claro, una política diferente. Vamos a ver de quién se trata. Gracias, muchas gracias, Germán. Estamos con Betania Figueroa. Betania Figueroa, si le digo que es pastora, ustedes tienen una idea de lo que es ser un pastor. A veces hay gente que busca 4 gente más, cogen una güira, una tambora y dice, yo soy pastor. Sí. Y hace muchísima bulla porque tiene güira, tambora y acordeón, pero no, ella es una pastora de verdad, es una persona que además académicamente, con un aval irrefutable, ella es socióloga, y tiene una de las carreras que no son comunes entre nosotros, que es teóloga, imparte docencia, y fíjense, siendo pastora, en su grupo académico, tiene, por ejemplo, a la gente que va a ser sacerdote en centros de teología. Así que es interesante hablar con alguien así esta mañana. Ella está aspirando a una candidatura, está aspirando a ser diputada, tiene una candidatura por Opción Democrática. Estamos conociendo más gente, así que le agradecemos muchísimo que esté esta mañana aquí. Muy buenos días. Betania, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación y por esa presentación. Me gustaría así comenzar primero, no es muy común encontrar teólogos o teólogas, que la gente no se lo ocurre y dice, ay, eso generalmente uno se acostumbró a vincularlo al mundo eclesial puramente sacerdotal. Sí, para llegar a ser pastora, por lo menos en mi congregación, en la iglesia episcopal, en las iglesias históricas, tenemos que estudiar teología. Entonces, el título que corresponde es teólogo. Entonces, porque yo les decía que hay gente que dice, soy pastor, como que hay mucha, de repente, toma 3 gente, 4 gente, una cosa, monta una cosa y comienza. Sí, esa idea que existe. En las congregaciones pentecostales, sobre todo, ellos asumen que cuando les llega el Espíritu Santo, ya pueden salir a predicar y montar su congregación. Por eso es que hay tantas. Ya. Porque por cualquier diferencia se separan. Entonces tienen algunas veces una lectura literal del texto y dicen cosas que, bueno. Sí, hay mucha, hay para coger y dejar. Sí. Hay para coger y dejar. ¿Usted cuántos años tiene como teóloga y qué ha implicado ser teóloga? Bueno, yo terminé cerca del 2004, ¿no? Ya tengo un tiempito. Y dentro de la teología tú te puedes también ir por diferentes corrientes. A mí me gusta mucho el análisis del texto bíblico. Entonces yo prefiero ser como teóloga biblista. Okay. Hay otros que se dedican, vamos a decir, hay teólogas feministas.
Yo me puedo decir teóloga feminista, que estudian más la presencia de las mujeres en la Biblia, en el texto bíblico. Que no necesariamente está para estar fuñida todo el tiempo, ¿no? Como No, dicen. no. Que la sacaron de una costilla y ya. No, Y como es de la costilla. no. ¿Puede darme otra razón para cuando tenga que discutirlo? Hay muchas. Explique, pastor. Explíquelo. Mira, el texto bíblico que contiene cerca de 3.000 años, contiene, porque el Antiguo Testamento fue escrito 400 años antes del Nuevo Testamento y de lo que ha pasado de aquí para allá. Pero con respecto a las mujeres, se puede decir muchas cosas, inclusive que hay otra versión de Adán, de Eva, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde yo encuentro? No, eso habría que buscar. No me ponga por ahí. Pero, ¿cómo es esa versión? En esa versión Adán es más responsable. No, de la compañera de Adán. Que ella es más compañera, le reconoce como... Que no, ella se molestó. O sea, el Señor, se dice que Dios hizo otra mujer y ella se molestó porque Dios solamente hablaba con Adán. Ah. Y ella se fue. Oh. Y lo dejó, entonces. Ah, no fue por la manzana. No. Fue por la manzana. No. Pero bueno, ¿usted cómo llega entonces a la política? Bueno, dentro de mi quehacer social, yo comienzo prácticamente con mi mamá a involucrarme en los temas sociales y de las mujeres. Y ya podrán adivinar mi edad, pero ya cuando se declaró el Año Internacional de la Mujer, yo estaba en una de las reuniones ahí sí, que se hizo en lo que era en ese momento la dirección de las mujeres, Sí. que lo dirigía Marta Orga García desde ese tiempo. Entonces me quedé involucrada en todos esos procesos sociales, trabajando en instituciones de carácter social, el Centro de Planificación y Acción Ecuménica CEPAE, el Centro Dominicano de Estudio de la Educación SEDE, o sea, yo vengo de esa línea, donde siempre hemos impulsado el tema de la concientización social, de esa tarea social tan importante. De ahí conocí a muchas personas y algunas de esas personas son del Partido de Acción Democrática. Entonces me invitaron a participar, a asumir una diputación. Yo decía, no, pero ¿cómo va a ser? Yo diputada, no, eso yo no me lo imaginaba. Y sí, en serio, Betania. Eso me obligó a entrar en un proceso profundo de reflexión personal, de comunicarlo a mi familia, a mis hijos, y todo el mundo decía que sí, tú puedes. Bueno, y aquí estamos. Bueno, Betania, vamos a decirle Betania. Sí. Usted me llama mucho la atención que forma parte de dos grupos, digamos. Por un lado el religioso y por otro lado el político, pero en ambos está en común el hecho de que la mujer no tiene una participación tan destacado, tan grande como quisiéramos o tan equitativa como quisiéramos. ¿Cómo usted podría calificar esto que se da tanto en la religión como en la política? Incluso vimos en estos días como varios partidos están todavía tratando de cumplir con esa cuota de género. Sí, yo he transitado por terrenos masculinos hace mucho tiempo y es una lucha, es muy difícil que el varón nos reconozca todas nuestras capacidades. Y es, bueno, a partir de los años 70 es que vienen dándose estas aperturas, ¿no? Y algunas veces no se entiende, pero ¿por qué tú estás ahí? Eso se le corresponde a los varones, pero tenemos las mismas potencialidades, las mismas capacidades. Entonces, hacer entender eso en ese trayecto, esa ha sido una de mis experiencias. ¿Dónde es más difícil hacerlo entender, en la religión o en la política partidaria?
En los dos. En lo mismo. Pues, se encuentran el las mismo mismas. truco. Sí. Aunque debo decir que mi experiencia en Opción Democrática ha sido un tanto diferente, ¿no? Ahí hay más sensibilidad, hay más posibilidades y es un partido que opta por la paridad. Entonces, es diferente. Y hablando de partido, la verdad es que yo estaba aquí en un momento determinado, hablamos de cómo se calculan los diputados para los partidos para las próximas elecciones del mes de mayo. Resulta que hay una ley, un método de conteo que hace que los partidos mayoritarios corran con la delantera. No necesariamente una persona que ha sido muy votada, si su partido no es apoyado, le es difícil ganar esa candidatura. ¿Qué a usted le parece? O sea, los partidos con propuestas que podríamos decir distintas, pero que no tienen ni la cantidad de recursos ni reconocimiento como mayoritarios, la tienen muy difícil para el renglón de la Diputación y del Senado de la República. Y para estas elecciones parece que no es la excepción. Bueno, sí, es así, Edith. Por eso necesariamente tenemos que ir aliados, que a muchas personas le parece como un escándalo, pero es que con el método de Home que se ha diseñado y que lo han diseñado fundamentalmente los partidos grandes, que son los que tienen el mayor voz para decidir algunas cosas, entonces los partidos emergentes nos vemos en la dificultad de no contar per se como partido con la cantidad suficiente como para llegar a las curules o a los puestos que ¿Usted en cuántas casillas, cuando entreguen la boleta? Primero, ¿por qué parte usted va? ¿Distrito? No, yo voy a Santo Domingo Este, la circunscripción número 1. Y cuando le entreguen la boleta a la gente, ¿en cuántas En partes? 3. ¿Entre cuáles son? Estoy en el BIS, ¿En el BIS? estoy en uno que, el PCC, Ajá, sí, Partido Socialista Cristiano, algo así. Ajá, y En eso está, y en Opción y en Democrática. Opción Democrática. Sí. Entonces, ¿cómo se hace? Y uno ve que hay mucha gente que dice de la cantidad de dinero que invierte en un proceso, de que la gente vota también muy vinculado al tema económico. Eso implica, y nosotros podemos ver el caso de Gutiérrez en Santiago, que fue el más votado y tenía mucho dinero. Hoy sabemos de dónde venía el dinero, pero es así, lamentablemente. Entonces, ¿cómo hace usted en medio de ese proceso? ¿Cómo ha sido el proceso de campaña? Y segundo, la posibilidad de ser escuchada por la gente y de que la gente favorezca otra cosa que no sea que me den lo mío. Sí. Estoy en una circunscripción donde hay, sí, unos sectores muy clientelares, ¿no? En la parte de los barrios. Inclusive me llamaron algunas amistades, porque como tengo mucho tiempo viviendo en la comunidad, dice, mire, pastora, aquí si usted no da, no, sí, no, no así gana abiertamente, a la pastora. abiertamente. Y no vale bendiciones. No. Usted le dice, Dios te bendiga, no le importa. Pero también hemos encontrado personas de los mismos sectores que rechazan esa situación, ¿no? Entonces estamos apelando a la conciencia, a que examinen las propuestas, a que nos busquen en las redes sociales, a que en las caminatas hablamos con las personas, hemos tenido encuentros. Hemos organizado con mi equipo lo que se llaman los momenticos con Betania, que son momentos para conocer, para darme a conocer y para... sale y comienza a hablar en una esquina con un grupo de muchachos. Sí, ¿Y cómo ha sido la con casas muy interesantes. Hay algunas personas, a lo último decimos que somos de un partido y eso. Entramos queriendo saber su opinión sobre la situación del barrio, la situación del país, qué les parece, porque ya hemos probado que si decimos, bueno, yo soy candidata a diputada, no, ahí la se gente de una cierra. vez te pone chiva. Sí. Dice, usted viene a buscar un voto y ya yo tengo mi voto en contra. Sí. Ajá. Entonces dice, mira, nunca había hablado con un candidato, nunca había conocido una diputada directamente, qué bueno que venía. Entonces la gente se siente como valorada, Ya, porque sí. también esa es la idea, que las personas
sean escuchadas. Inclusive las propuestas que hemos articulado ha sido en función de esas visitas que hemos estado teniendo. Betania, ahora que usted menciona las propuestas, tengo aquí los sectores que se ubican en la zona que usted representaría. En Sancho Sama, Villa Duarte, Los Mameyes, Las Américas, Isabelita, Los Tres Ojos, Alma Rosa, Villafaro, Los Trinitarios y Mendoza. Grande. Son sectores bastante grandes y representativos de Santo Domingo Este. 10 ¿Cuáles sectores son- y 114 barrios. Ya Wow. me lo sé todo. ¿Cuáles son esas propuestas que usted lleva y qué necesidades tienen esos sectores? Como te decía, hay diferentes, es un sector muy mixto. Entonces, los que están en Sancho Sama, Alma Rosa, esas zonas que ya de clase media, los que vivimos de aquel lado, eso es un aposento. Vamos, Ciudad dormitorio. una ciudad dormitorio. Hacemos vida de este lado. Pero también tienen necesidades de que se desarrolle la zona, que haya más empleo, que pueda haber más acceso a la educación de los niños. Una de mis propuestas es la educación en la primera infancia. Entonces yo estoy apelando a que se amplíen los espacios donde las madres puedan llevar a sus niños para que puedan ser atendidos, para que ellas puedan ir a sus trabajos con tranquilidad y que los niños puedan ser educados en un ambiente donde se les pueda desarrollar sus potencialidades. Entonces la educación en la primera infancia es una de las propuestas que hemos articulado. Otra propuesta es la salud mental. En todas las calles y avenidas por allá deambulan muchas personas con problemas de salud mental que recae sobre la familia en la atención a esas personas. Entonces, el tratamiento es muy costoso y tienen que dejarlos que deambulen. Hay mucha gente deambulando en las calles. Sí, en esa situación de salud mental. Entonces, esa es otra de las propuestas que estamos levantando y que la he hablado con algunas personas, inclusive que tienen familiares en esas condiciones, para que puedan el gobierno entrar en el catálogo de la seguridad social, la salud mental, y que puedan también ser protegidos con los medicamentos, porque regularmente son tratamientos que llevan toda la vida y son costosos y no lo pueden cubrir. Usted sabe que, por ejemplo, nosotros estamos mirando lo que pasó en las elecciones municipales de este país. Hay en cierto modo, una corriente. Mucha gente se quedó sin ir a votar, pero los que más fueron a votar, votaron por un partido y hay un predominio del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido oficial. Las encuestas dan como favorito al presidente de la República y siempre se ha hablado de esa tendencia al arrastre. Y evidentemente cuando hay un partido oficial hay más gente dispuesta a donar, a dar recursos, se siente como un calor distinto. Entonces, eso constituye un gran desafío, incluso para partidos que vienen de estar en el poder, como el Partido de la Liberación Dominicana, no digamos para gente como usted, que es un partido pequeño, comenzando, guayando la yuca, y guayándola usted misma. Entonces, si usted piensa las razones por las que la gente tendría que apostar o votar por candidatos que no necesariamente representen al oficialismo, hay gente que se preocupa incluso por decir, oye, tiene que tener un contrapoder. O sea, evidentemente hay una tendencia que de mantenerse podría significar que el PRM tenga el control de todos los poderes del Estado. Si explicarle a la población desde un punto de vista didáctico qué significa eso para un país y qué significa eso para la democracia, qué significa el contrapeso. Es sumamente importante el contrapeso porque no podemos darle todo el poder a un solo sector. Hay que tener un pensamiento crítico en este sentido y valorar cualquier propuesta tiene que ser valorada de todas las partes. Y si estamos en democracia también se tiene que abrir el abanico de posibilidades. El Congreso debe ser un reflejo de la sociedad dominicana. Por eso
la Constitución lo que solicita que sean los ciudadanos. Entonces somos los ciudadanos que sabemos lo que vivimos día a día, que también tenemos que intervenir en la participación de la toma de decisiones que hay en el Congreso, porque la gente no se da cuenta que es en el Congreso donde se define prácticamente toda la vida de cada uno de nosotros. Lo que es el costo de las comidas, lo que es la política del transporte, lo que son las políticas educativas, se definen en el Congreso. Entonces no puede ser que sea solo a favor de los intereses del partido de turno o del gobierno que toma que a veces todas esas también, decisiones. porque tenemos experiencia, el contrapeso en democracia, esa opinión distinta que está alertando, señor, está pasando esto, que podría perderse. La hemos perdido por momentos, pero que podría perderse. Entonces, Sí. en la salud democrática de un país, ¿qué implicación tiene? Caer en una dictadura. O sea, tenemos que tener Lo que pasa es que la cuidado. imagen de la dictadura para mí está muy vinculada al hecho de que sea por imposición. O sea, Exacto. si tenemos Sí. a Trujillo, porque yo por eso me resistía siempre a llamar dictadura a los gobiernos democráticamente electos, aunque sea la gente que escoja y diga, ok, yo traigo y va a votar, es un mismo grupo, pero la gente va y vota y la gente tiene el poder de decidir. Entonces, dada la connotación que tiene de dictadura para el país, me gustaría que usted lo revisara. Si usted lo considera una dictadura perfecta, pero perfecto, es su opinión, pero es lo que usted piensa y eso es lo que queremos preguntarle. Pero sí quisiera que, si usted puede matizar esa distinción entre una dictadura propiamente dicho, como una dictadura militar, Con como uso los de la regímenes fuerza que militar. tuvimos Sí, en sí. América Latina, y el hecho de que estemos en un estado que en cierto modo estás haciendo que tengas un poder monolítico, que sea una sola parte, porque la gente lo decidió así, porque creyó en ellos, por el sueño, porque no se entiende muchas veces que tienen que existir voces diferentes o distintas. El asunto es, en este punto, que como está de por medio el dinero, la gente regularmente, yo te digo de estas elecciones Ajá. pasadas que hemos ¿Usted tenido, cree que fue el dinero? En las en municipales. las municipales, pero al mismo tiempo se hacían unos molotes en las puertas de De los colegios de los electorales. colegios electorales, que mucha gente se devolvió. ¿Así? Sí, ¿En yo la zona tengo, donde usted...? sí, tengo personas que Que no votaron por eso. que no votaron por eso. Por el molote de gente. Ah, Porque no, que ahí se puede armar, pues sabes que vivimos como con un fantasma de que puede pasar Algo. algo. Entonces mucha gente se abstuvo a ir a votar. Y yo inclusive escribí un artículo llamándole la atención a los partidos políticos de quiénes son los que están tomando las decisiones. ¿Quiénes son los que están yendo a votar? ¿Los que reciben el dinero? Entonces yo no voy porque, bueno, no me van a dar dinero, pero no quiero verme en un molote. No quiero verme en un problema. Entonces, a fin de cuentas, no es una dictadura per se, como ustedes muy bien han dicho, pero tampoco es una democracia porque no se escuchan las voces, no hay una discusión de las ideas. ¿Ya? Entonces tiene que haber una discusión, un contraste de opinión, tanto en el Congreso, en el Senado, porque las decisiones no las toma una sola parte. Porque regularmente los que van con el gobierno se convierten en sello bomígrafo. Sello bomígrafo es que tú me llevas eso, eso que yo lo... Y tipum. que responden Entonces responde y no hay una discusión. ¿Por qué tenemos que aprobar esto? ¿Por qué cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hay de por medio? Entonces yo hago un llamado a que vayamos a votar, no va a haber problema. Hemos superado muchísimas cosas en este país y creo que los sectores de clase media tenemos que tomar conciencia, tenemos que revisar las propuestas y ver cuál es la sociedad que nosotros queremos construir. Se esperaría que con estas elecciones, y aprovecho para hacer pasar a Kenia con un cafecito, se esperaría que con estas elecciones, Gracias, Kenia. que son Muchas gracias. congresuales y presidenciales, la gente tenga mayor interés que históricamente Sí. que las ¿Qué va más? municipales.
que vaya sí, más. sí, van a ir más personas. Ahora, Betania, que usted comenta sobre esas propuestas y el Congreso, hay muchos temas pendientes en el Congreso, muchas leyes que están ahí a la espera de usted ir efectivamente, ocupar ese puesto representando a Santo Domingo Este. ¿Cuáles, aparte de las propuestas que usted tiene y de esas ideas con que usted va, en cuáles temas usted se interesaría o impulsaría para que efectivamente lleguen a término? Bueno, está pendiente esto de la seguridad social. Yo creo que hay que hablar sobre el cambio en esta ley de la seguridad social que tiene ya cerca de 20 años. Y que es importante que se hagan cambios significativos, que pueda haber mayor cobertura a la salud, en el sentido de que tú tienes un medicamento porque tiene 3 componentes y ya no te lo cubre la seguridad social. Entonces, ese es un tema. Que una ¿Qué? referencia en las 7 palabras, dice la ARS que le falta información a la iglesia. Es que le falta información, Sí, eso- pero eso- no es información, es los hechos. Yo escuché las 7 palabras. Que no es como dicen ellos, Que no, que no, hay- no, porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se vive cada día. Cuando tú tienes, yo soy experta aprendiéndome los nombres, yo soy hipertensa, entonces yo me aprendo los nombres de los componentes. Si tiene 2 componentes o tiene 3 componentes, no Te te dice lo que no. cubre. No te lo cubre la seguridad social. Y cada vez que uno va a una consulta, Hay que pagarle al Hay que médico, pagarle. que eso no se ha podido resolver. Aunque Eso no está no. implicado, se supone que, que la diferencia está establecida, que creo que era de 200 pesos. Ningún médico te va a ver con una diferencia de 200 pesos. 1.000 pesos, y Eh, 1.500 pesos. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los cambios políticos que necesita República Dominicana? Para que Bueno. sea una real democracia, pues usted estaba cuestionando el sistema democrático, desde la participación, el acceso al voto, que la gente vote sin encontrarse los molotes, que es la experiencia que usted tuvo allá. Por ejemplo, aquí en el distrito se vive o diferente. sin que le paguen. Yo vi casetas o vi una oficina cerca, pero no necesariamente esto. Me decía una compañera periodista que trabaja para un medio internacional, me dice, es muy diferente, depende de qué colegios o qué sectores vayas. Y en Sí. algunos barrios la gente está pidiendo abiertamente mi dinero. Mi Dame lo dinero. mío. Y yo recibí audio de gente diciendo, hey, se acabó la logística, le llaman. ahora. Sí. Se acabó la logística. Pero si usted fuera a pensar en un sistema verdaderamente democrático, las características que tiene que tener ese sistema. Que pueda estar más pendiente a las necesidades reales de los pueblos, de la gente. Aquí tenemos, sí, la seguridad social, se habla mucho, pero no cubre. Ustedes que tienen aquí este programa que yo lo veo día por día, por ejemplo, el tema de los medicamentos de alto costo. O sea, que las instituciones funcionen para los cuales han sido diseñadas. Que las personas cuando vayan a la escuela, a los hospitales, puedan recibir realmente los servicios que se supone que tienen que. ¿Usted está de acuerdo con lo que usted dice de instituciones que funcionen con este tema de las alianzas público-privadas? De que no quitarían algún tipo de responsabilidad a esas instituciones. No, que funcionen las instituciones públicas. Ah. Cuando le ponen la alianza público-privada, es dándole un pequeño pastel, parte del pastel al sector privado, que ya bastante que tiene. Entonces, cuando entra el sector público-privado, ahí entra los recursos, nos sale más costoso a los dominicanos, que pagamos los impuestos y que no recibimos el beneficio de esos impuestos que nosotros hemos estado dando. Una de las demostraciones de eso es la cantidad de jóvenes, de personas que se quieren ir del país. Nosotros nos quejamos, y es verdad, hay problemas con la relación dominico-haitiana por las migraciones ilegales, pero ahora nosotros también estamos expulsando a muchas personas que salen. La migración es un derecho. Ahora, las situaciones que se dan en nuestros países, cuando tú ves jóvenes que hacen su carrera y no encuentran dónde ocuparse, donde si son de los sectores populares, si tiene el nombre de que es de algún barrio, no le aceptan. Entonces la gente estaba pensando en irse.
Entonces, ¿cómo están las oficinas de pasaporte? Están repletas de gente. Digo, ¿pero para dónde va toda esta gente? Betania, ¿cómo es una jornada normal suya de un día? ¿Qué le toca? ¿Como Verlos a trabajo? ustedes. Sí, ¿cómo? Revisar todas las noticias. Yo Es veo verdad. todas las noticias, comenzando con ustedes. ¿Usted imparte docencia todavía? No, ya ya no no, está impartiendo no, docencia. no, estoy, pedí un año sabático a la iglesia, tengo un año para- libre para dedicarme a esto. Entonces, un día es, después que veo todas las noticias, entonces ver si tengo agenda, a dónde voy a ir, las visitas que tengo. En esta semana tengo 2 caminatas por Isabelita y otra por la Francia. Ya. Entonces, tengo Así va. reuniones. Está de lleno, de pleno en la política activa. Sí. Bueno, estamos a ley de días para el proceso electoral. Muchísima suerte. Los partidos Gracias. parece que han tenido problemas para la cuota de las mujeres. Ya ha tenido la Junta que decirle, cumplan con la cuota de las mujeres. por eso Partidos tenemos- llenos de mujeres. Por eso tenemos a nuestra candidata a presidenta, Virginia Altares. A ustedes les decir que vengan las mujeres. Sí. Gracias por estar esta mañana. Muchísimas gracias a Betania ustedes. Figueroa, gracias. Ella es candidata a diputada. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Hablando de política, catedrática de muchos años, teóloga y socióloga. Sí. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.